Como decíamos, las emulsiones en riegos asfálticos, los diferentes tipos de riegos asfálticos, pueden ser riegos de imprimación, riegos paliativos de polvo, riegos de adherencia y riegos de curado, ¿no? Como particularmente como la variedad de riegos que conocemos. Entonces, el riego de imprimación impermeabiliza la superficie, reduce vacíos capilares, traba y hace más resistentes a las partículas minerales sueltas, refuerza y endurece la superficie y promueve la adhesión entre la base y la capa asfáltica o tratamiento superficial que esté en superficie. Las emulsiones de imprimación o de rotura lenta, digamos, son emulsiones que nosotros debemos dejar tener un tiempo suficiente como para que penetre esta emulsión, ¿no es cierto? Debe estar adecuadamente perfilada y compactada y el material suelto debe ser barrido de la superficie y debe estar la superficie húmeda como para no digamos, absorber el agua propia de la emulsión. En cuanto a riegos paliativos de polvo, también trabajamos con una aplicación de rotura lenta sobre una superficie de pavimento no pavimentado, protege la superficie contra la erosión y la humedad, y obviamente esa conservación es por corto tiempo. En este caso, paliativos de polvo puede haber muchos, entre ellos la emulsión asfáltica. Lo que hay que hacer ver es que un riego asfáltico o un riego con un sello superficial, aunque parezca un pavimento, no es un pavimento. Su resistencia a la abrasión, la necesidad de mantenimiento, etcétera, es diferente, digamos, a cuando uno hace o un tratamiento superficial, digamos que sería un riego ya con una estructura de árido pétreo. Estos riegos paliativos de polvo pueden ser, como citábamos hoy, en lugares donde uno quiera disminuir caminos de tierra ya habilitados, o inclusive puede ser en caminos propios de la propia obra, digamos, ¿no? El material suelto y el polvo que a veces se da en la propia obra hace que se corra riesgos de accidente con el tránsito de camiones, entonces es posible que un paliativo de polvo lo tengamos que usar durante el proceso constructivo por cuestiones de seguridad dentro de la propia obra, ¿no? La dotación, bueno, puede ser variable. Ahora vamos a ver una forma de calcular en los riegos la dotación. Bueno, estos son datos un poco de referencia. Otro de los riegos muy importantes y que también debemos poder calcular su tasa son los riegos de adherencia o de liga. Resulta de la aplicación de emulsiones asfálticas sobre un pavimento existente y nos permite, o una capa o entre capas que se están construyendo, y nos permite la dotación va a estar inclusive entre una capa antigua y una capa nueva, la dotación va a estar inclusive asociada al estado que tenga la capa de abajo, digamos, ¿no? Entonces, la dotación exacta tenemos un método que vamos a mostrar para el cálculo de los riegos, para estimar el punto óptimo del riego de adherencia, que es bastante interesante, es un ensayo de corte que nos permite ver cuál es la tasa que nos da la mayor adherencia entre las dos capas. La dotación del riego de adherencia va entre 0,2 y 0,7 litros por metro cuadrado y bueno, es un rango importante, por lo cual va a haber que tener alguna mayor precisión al respecto. Se tiene que preparar la superficie. Riegos de curado. Los riegos de curado en general se usan emulsiones rápidas y sirve para, sobre todo en los suelos cementos, para retener el agua que necesita tener ese suelo cemento para curarse, digamos, para desarrollar su resistencia
en mezclas donde el tiempo y el proceso de hidratación hacen que aumente la resistencia, como en los suelos locales también necesitan riego de curado, sobre todo también en algunos casos porque los suelos cales se carbonatan mucho a nivel superficial y genera una costrita a veces en suelos arcillosos que normalmente se desprende. Entonces puede aplicarse también el riego de curado a los suelos cales. Fíjense este riego de aquí, donde uno puede observar en esta zona sin riegos en esta calle, ¿no es cierto? ¿Qué puede haber pasado en este riego que tenemos acá? O que el camión regador haya regado mal, o que la base haya estado sucia, que es muy posible, frente a la presencia de polvo suelto en la base. El riego asfáltico prácticamente es como que coagula y moja determinadas áreas de la superficie y otras áreas no las moja. Suciedad sobre los riegos tampoco es algo que nos interese tener. Presencia de agua sobre los riegos asfálticos también es algo que no deseamos tener. Tampoco se puede, así como cuando veamos mezclas asfálticas, todas las mezclas asfálticas, la obra no puede constituirse en el tramo de prueba, el tramo de prueba tiene que ser por fuera de la obra. Poner en funcionamiento el camión regador y regular las condiciones de dotación de riego no se hace sobre la obra, ni tampoco se deja detenido el camión regador sobre la base regada y después a pavimentar. Fíjense acá el exceso de riego que hay en esta zona debido a esa causa de estar con el camión regador ahí arriba. Tampoco es oportuno el granceado, digamos, una técnica que muchas veces se usa como para que el riego sea más resistente. Tirarle con una pala, digamos, algo de mezcla asfáltica suelta, de tal manera que pueda circular el tránsito por ahí y no despegar el riego. Bueno, ese granceado lo único que logra es, si uno saca un testigo después, es tener una separación entre la capa asfáltica y el riego, o sea, nos genera una discontinuidad entre capa y la base, que es lo que no deseamos. Entonces uno termina sacando el testigo y acá abajo hay todo material suelto que digamos, no es algo que estamos buscando y no es necesario porque se puede hacer otra cosa para reforzar ese riego. Uno de los equipos que vamos a ver ahora, menos calificado que a veces hay en la obra, es el camión regador. El camión regador en general puede ser viejo, no se le da la trascendencia en la obra que necesita. Entonces vamos a trabajar con algunas condiciones operativas del camión regador para hacer los riegos. ¿Qué factores de ese camión? Ya vamos a ver cómo reforzar el riego si uno quiere hacer un refuerzo por alguna circunstancia. En un ratito lo vemos. ¿Qué factores afectan la aplicación uniforme? Por empezar, la temperatura de la emulsión, la temperatura de aspersión del asfalto, de la emulsión asfáltica, eso afecta la dotación. La presión del líquido a lo largo de la barra de aspersión también afecta la dotación de asfalto. El ángulo de aspersión de los agujeros con respecto a la horizontal de la barra de aspersión. La altura de aspersión de la barra con respecto al plano de la superficie de la base. Y obviamente la velocidad del camión imprimador. Todos esos factores nosotros tenemos que ajustarlos en un tramo de prueba, no en la obra. Eso se tiene que ajustar en otro lado. Normalmente los tanques distribuidores de asfalto para los riegos están protegidos, mantienen la temperatura uniforme del material y están equipados con calentadores para que esa temperatura se mantenga constante. Para mantener la presión
continuo y constante a lo largo de toda la longitud de la barra. Todos estos equipos tienen bombas de descarga con potencia independiente a la propia tracción del camión regador. Entonces, la verificación de esas bombas también nosotros debemos hacerla para saber si funcionan, y la presión de regado es la misma. El ángulo de aspersión de los agujeros debe normalmente estar entre 15 y 30 grados del eje horizontal de la barra de aspersión. Ahí tenemos la aplicación de un riego, de tal manera que después los riegos se mezclarán uno con otros dependiendo la altura de la barra con respecto a la base a regar. La velocidad del camión, normalmente debemos tener un velocímetro bien visible cuando se conduce. Debe asegurarse una velocidad constante y que nos permita aplicar en forma uniforme el riego. Y existe una relación directa entre la tasa de aplicación y la velocidad del camión imprimador, que debe conocerse antes de empezar los trabajos. La altura de la barra es otro dato importante. Debe utilizarse, digamos, con el criterio que tenemos, que sale de estas alturas, son clásicas de los manuales del asfalto, del Instituto del Asfalto, y nos permiten observar acá. Esta sería una altura incorrecta, donde el solape se da en determinados puntos nada más. Fíjense que acá tendríamos una doble dotación y acá una simple, mientras que la altura correcta es aquella que nos permite lograr la misma tasa uniforme a lo largo de todo el ancho que tenemos desde este punto hasta este punto, con un doble solapamiento del riego, digamos, ¿no? Esa altura nos va a permitir a nosotros, con una madera absorbente, poner en distintas posiciones de la barra del camión regador y observar cuál es la dotación en esta zona y en esta zona que uno tiene. De la misma manera puede haber un cubrimiento triple, normalmente para la altura doble, 3 veces y media la altura de rociamiento doble, del cubrimiento doble, nos da esa condición. Decíamos la posibilidad de barrer en forma mecanizada, digamos, la base, que nos permita acondicionarla y que esté libre de polvo. También decíamos la oportunidad, esto es una obra en Perú, la oportunidad de tener demarcado el ancho del riego, que actúe como una guía para el camión regador. También puede haber algunas zonas de difícil acceso para el regado, que sean las mínimas, que pueden hacerse en trabajos menores, recordando que si un operario tiene que trabajar mucho tiempo con esta barra, su capacidad de uniformar el riego cambia a medida que se va cansando de tener la barra. Entonces, estas son actividades muy puntuales que se deben realizar en caso de que queden imperfecciones. El arenado de la superficie imprimada se debe hacer posterior a que no se puede arenar la superficie, supongamos con una arena de trituración, si fuera el caso de que necesitamos reforzar ese riego, no se puede arenar con la emulsión de imprimación todavía sin haber sido absorbida por la base, porque en realidad lo que estamos haciendo es que la arena retenga parte de la emulsión que va a ir a la base. Entonces, cuando la emulsión de imprimación terminó de curar y tener su efecto de imprimación, se coloca un pequeño riego adicional y sobre eso se coloca un arenado como una posible estrategia con arena triturada de reforzar el riego ese. Yo tenía otra fotografía, no sé por qué no está acá,
de trabajar con una... lo tengo en bases estabilizadas. Una placa de 1 metro por 1 metro con una báscula, sacamos el peso de esa placa de un hardboard, de un aglomerado, un material absorbente, hacemos pasar el camión y si tenemos 1 kilo por metro cuadrado o 1 litro por metro cuadrado de emulsión, el incremento del peso de la placa deberá de ser de 1 kilo, ¿no es cierto? Sí, la arena silicia no sería del todo conveniente, digamos, ¿no? Porque nos va a generar un plano por ahí. Igual ese refuerzo se va a ver con un cierto grado de deterioro. En lo posible, si pueden, sería mejor arena de trituración, es más estable, digamos, pero si no, podría ser también una arena silicia. Preferiblemente mejor una arena de trituración. Fíjense ustedes también lo que es un camión regador, que habitualmente no lo vemos en la obra. Entonces, en este camión regador nosotros podemos dosificar adecuadamente el ligante, podemos controlar la presión de la barra de aspersión, o sea, que los datos técnicos del camión regador y las condiciones operativas que tengamos del mismo, y si nosotros somos jefes de obra o responsables de una cuadrilla y conocemos nuestros equipos, es importante este equipo conocerlo bien para tener, digamos, las condiciones operativas del mismo. Dentro de esas condiciones operativas observamos también algunas, tales como, bueno, capacidad de limpieza del pico, rampa de riego, lanzas de riego, bombas de ligante, características que deben tener los mismos como datos técnicos a revisar. Bien, vamos a ver cómo calcular el riego de liga entre dos superficies, por ejemplo, asfálticas, aunque si bien también lo hemos hecho con bases ligadas, o sea, esto puede ser una mezcla asfáltica existente, sacar el testigo, una mezcla asfáltica nueva, moldearla arriba de esto y regar en laboratorio a esta superficie, digamos. Para esto hay que sacar un núcleo con esto también se puede hacer sobre suelos cementos, porque los excesos de riego de adherencia en espesores en mezclas con asfaltos modificados, que normalmente se compactan a 165 grados, y en 4 centímetros de espesor o 5 centímetros de espesor, el exceso de riego de adherencia puede generar desplazamientos superficiales de la mezcla que se coloca arriba. Hace muy poquito me tocó asistir en una obra en el norte peruano, con este problema. También en el aeropuerto, creo que Jorge Chávez de Lima, donde tenían problemas muy críticos este año trabajando ahí en una reparación. Bueno, lo hemos aplicado en muchos lados, digamos, por dar algunos ejemplos, ya que hay alguna gente de Perú, en Paraguay también, en el Chaco paraguayo, digamos, y en Argentina también trabajamos bastante con este método, que lo que trata de hacer es tener esta mezcla. La fotografía de esto se observa acá, este es el equipo, digamos, nosotros es similar a tener una probeta Marshall, el testigo sacado acá, una celda de carga, un LVDT, que es un medidor de deformación, esta celda de carga es un medidor de carga, digamos, tiene una resistencia adentro que cada vez que se comprime nos mide la carga, y acá esto es un capacitor que cada vez que se mueve el vástago manda un amperaje distinto. Con un pequeño software lo que se logra medir es hacer un sistema que se aplique una carga acá, tenga estas dos reacciones. En función de eso uno puede observar que donde el momento es cero, el esfuerzo de corte es máximo.
Así que tenemos esfuerzo, acá no hay momento y acá hay corte puro, que sería la solicitación que tendríamos habitualmente en la base. Este ensayo de corte se hace a 25 grados centígrados, digamos, ¿no? Lo tenemos estandarizado a 25 grados centígrados. Obviamente que para generar este riego hay que ponerlo en una balanza. Normalmente nos manejamos, vieron, con esos rociadores, como cuando uno fumiga, que le da presión de aire y que permite apretar y largar un flujo uniforme de emulsión. Bueno, acondicionando un poco ese pico, y con eso uno puede regar sobre una balanza, poner papel todo alrededor porque es un enchastre, y aparte nos sumaría peso que no podríamos considerar, regar y ver que nos quede, si es 0,3, que nos quede cuánto en esa superficie tiene que subir en gramos el peso del molde para tener las variaciones de dotaciones que tenemos que hacer. O sea, vamos regando con diferentes dotaciones y luego ensayando en esta condición. Los gráficos que se obtienen son gráficos de este tipo. En estos gráficos de esta forma, lo que nos permite obtener es cuál es la dotación que nos da mayor resistencia. Otra forma que tenemos en una prensa de tracción es el mismo dispositivo separarlo por tracción, digamos, ¿no? Es otra forma, también hay algunos principios normativos en algunas especificaciones en algún lugar del mundo también, en España, en distintos países, y lo hemos adaptado. Entonces, de esta manera, cuando el riego se calcula a ojo, hay veces que aparecen algunos problemas en las obras que se deben a veces a exceso de riego de adherencia. Y como los 3 casos que les cité recién, donde controlando la tasa de riego de adherencia, pudimos, digamos, acotando también temperatura de mezclas, velocidades de circulación de los rodillos y eso, evitar el desplazamiento de la mezcla en forma superficial. Entonces, calcular, hay una forma de observar, digamos, en laboratorio, de acuerdo a las características de la mezcla que está abajo y la mezcla que voy a poner arriba, de observar cuál es la dotación mejor para esa superficie de riego de adherencia que podemos colocar. Este método fue desarrollado por la Universidad Politécnica de Cataluña, ya está normalizado en España como tal, y nosotros lo vamos usando y creo que en algún momento va a estar normalizado. Bien. Para citar una última tecnología que, si bien no se usa como un asfalto que se comercializa, sí se genera este asfalto para estabilizar bases. La estabilización con asfalto espumado, hay algo de experiencia en Argentina, y para diseñar una estabilización con asfalto espumado hace falta tener en laboratorio una pequeña fabriquita de asfalto modificado, de asfalto espumado, digamos, ¿no? Porque vamos a ver cómo se genera y qué conceptualmente qué es el asfalto espumado, ¿no es cierto? Normalmente el asfalto espumado es un proceso físico en el que se inyectan pequeñas cantidades de agua y aire comprimido a una masa de asfalto en caliente, dentro de una cámara que permite que se genere una espuma con una expansión tal de aproximadamente 20 veces el volumen original de los materiales que estamos manejando. O sea que esto se da en la obra típicamente en tareas de reciclado. O sea, normalmente
con las que hemos trabajado, digamos, en estas estructuras son con las recicladoras Virten y con tren de trabajos Virten, que nos permite, digamos, inyectar en una cámara el asfalto caliente, el agua y el aire comprimido, como para que se produzca ese aumento de volumen. Perdón que están... Normalmente, si nosotros viéramos un curso de asfalto espumado y de cómo reciclar bases asfálticas, veríamos la estrategia de diseño, simplemente para ver que también un asfalto caliente que choca con agua y con aire comprimido puede perfectamente generar un medio en el cual se puede dispersar asfalto en una base reciclada, en una base granular reciclada con pavimento asfáltico y con agregados pétreos nuevos que se pueden poner para corregir su granulometría. La cámara de asfalto espumado en general es el asfalto en caliente, el agua y el aire comprimido. En esas condiciones se realiza la expansión y comienza a haber una espuma de asfalto que va a ser inmediatamente incorporada con el tambor mezclador de la recicladora a la, digamos, a la base. Y en esa base incorporada va a quedar el asfalto obturando toda la red del proceso de estabilización. No significa que la base quede negra, ni mucho menos. Digamos, lo que sí va a quedar con asfalto distribuido dentro, que le va a cambiar su grado de permeabilidad o de impermeabilidad, su cohesión, y son bases que se manejan por el ensayo de tracción indirecta con probetas Marshall o con valor soporte. Entonces, es una forma de distribuir asfalto en donde se puede generar particulitas de asfalto a partir de este choque que dura muy poco tiempo hasta que solamente en su etapa de trabajabilidad. Normalmente requiere un bajo consumo de energía en comparación con métodos tradicionales. Tiene un ahorro en volumen y en costo de material y permite incluir el material triturado de mezcla asfáltica, mejora la capacidad de soporte de la estructura del pavimento, produce una reducción de emisiones a la atmósfera por trabajar con esos materiales. No recrecemos en altura el pavimento, lo podemos tener a la misma altura prácticamente, o sea, no tenemos que aportar más capas, sino que mejoramos la estabilidad estructural de la capa, siempre y cuando la falla esté en las capas superiores. No vamos a reciclar una base cuando el problema esté en la subrasante, digamos. No siempre el reciclado es la opción, pero si el diagnóstico es que el problema de falta de capacidad portante de una calzada está en el deterioro de la capa asfáltica, se puede incorporar a la capa de base y o mejorar la estabilidad de esa capa de base y trabajar encima a lo mejor con un asfalto, con un tratamiento superficial. Es muy compatible con una carpeta asfáltica, con un tratamiento superficial encima, y el material tratado con asfalto espumado puede ser colocado, compactado y abierto al tránsito en un menor tiempo de mezclado y son periodos de construcción bastante cortos. Ahora vamos a ver en un ratito un ejemplo de una obra, ¿no? Bien, el cemento asfáltico que se utiliza puede ser un CA10, un CA20, digamos, que puede perfectamente expandirse, digamos, un cemento asfáltico convencional y con muy buenos resultados. Ahora vamos a ver un videíto también con el control de calidad y todo.
nuestras clases es, en este caso, conocer materiales. Cuando demos mezclas asfálticas, ya vamos a ver más todo lo que es. Lo que les decía es que construir el conocimiento es empezar por estas partes en un cierto grado de profundidad para dejar todo esto claro y arrancar con materiales 3 viendo áridos y viendo las mezclas. Ese proceso de expansión, digamos, se puede explicar en el momento en que las gotas de agua fría toman contacto con el asfalto en caliente, se produce un fuerte intercambio de energía, lo que eleva la temperatura del agua a 100 grados centígrados, y esa transferencia de energía genera vapor en forma instantánea y una expansión explosiva por parte del asfalto. Ese es el fenómeno que se da en la cámara, aparte de incorporar aire comprimido. Las burbujas de vapor son forzadas a introducirse dentro del asfalto en la cámara de expansión. Con el vapor de agua encapsulado, se libera esto desde la cámara a través del dispositivo rociador que va a rociar la estructura que recicla y se expande. Esa acción de rociado expande y se genera ese cambio de volumen de hasta 20 veces. Y vamos a ver dos conceptos fundamentales con los cuales se diseña esto. El agregado y la mezcla debe incorporarse mientras el asfalto tenga forma de espuma, porque al desintegrarse la burbuja en presencia del agregado, las gotitas de asfalto generalmente aglutinan a las partículas más finas, especialmente las fracciones de tipo filler, y producen una mezcla de asfalto y filler que se denomina generalmente dispersión del asfalto. Esta pasta de filler y de asfalto actúa como un mortero para aglomerar a las partículas más gruesas a la hora de mezclarla en el proceso de estabilización. Dos propiedades fundamentales decíamos que valoráramos. Por un lado, la razón de expansión, cuánto se expande y cuál es la vida útil de esa gotita de asfalto, ¿no es cierto? Entonces, esa razón de expansión expresa el volumen del asfalto espumado y el asfalto original, indica la trabajabilidad de la espuma y la capacidad de cubrimiento que tiene de los agregados. Y la vida media expresa el tiempo en segundos que tarda el asfalto en reducir su volumen a la mitad del volumen expandido. Esa vida media es un parámetro indicador de la estabilidad de la espuma. ¿De qué depende la razón de expansión y la vida media? De la temperatura del asfalto. Normalmente espumas aceptables se consiguen con temperatura del orden de 150 grados, de la dosis de agua inyectada. Generalmente la razón de expansión aumenta con el contenido de agua inyectado, pero decrece la vida media de la burbuja. Cuanto más se expande, hay que jugar los dos parámetros, la vida media de la burbuja decae, y de la presión bajo la cual es inyectado en la cámara de expansión. Bajas presiones, menores a 3 bar, afectan negativamente tanto la razón de expansión, digamos, ese proyecto de ese aire que incorpora los materiales, digamos, debe ser también debe ser superior a los 3 bar. También se pueden usar, ustedes saben, nosotros lo usamos en las emulsiones, hoy no se lo comenté, cuando una emulsión tiene mucha espuma, le agregamos, cuando un emulgente genera mucha espuma en una emulsión, le ponemos un toque de silicona en la formulación. Las siliconas son antiespumantes. Entonces, acá también se puede agregar en la formulación silicona líquida, dispersión de silicona sin ningún problema. La viscosidad del asfalto, en general, no hay una relación directa con la razón de expansión y la vida útil. Y
en laboratorio, como decíamos, debemos tener esa plantita para poder asociarlo. Fíjense acá que nosotros podemos tener el porcentaje de agua y lograr, digamos, en cuanto a tener en estas cantidades, podemos observar la razón de expansión y la vida útil de la vida media de la burbujita y poder obtener estos gráficos, digamos, tanto para un porcentaje de agua, cuál es la vida media y cuál es la razón de expansión, digamos. Un gráfico de doble entrada nos permite trabajar esos datos. ¿Cuál es el proceso de diseño? Yo solamente quiero mostrarles esto en cuanto a que podemos ver en estabilización de bases cómo se diseña un asfalto espumado, pero en forma general es optimización de las propiedades de la espuma, caracterizar el agregado, determinar el contenido óptimo de humedad de la mezcla, determinar el contenido óptimo de asfalto y la caracterización de las propiedades mecánicas de las mezclas. Acá tenemos más para ver, más valores de diseño, pero se los dejo esto en el material y vamos a ver, que no se los pasé, tengo dos cosas que tengo que pasarles. Vamos a ver una obra, nos queda un poquito de tiempo, de elaboración con asfalto espumado, para que vean digamos, lo interesante que es trabajar con este sistema. Hace un tiempo, digamos, cómo uno tritura una estructura deteriorada puede ser por reciclado. Hace un tiempo, acá está Guillermo Arrieta, que es de Tucumán, nos tocó trabajar en el diseño de algunas rutas en Tucumán, colaborar con alguna tecnología, hicimos la 302, la 303, digamos, con muchos amigos de Guillermo Arrieta de ahí de Vialidad Provincia de Tucumán, y se ha trabajado, por ejemplo, en losas de hormigón, se pueden triturar, se puede utilizar la técnica del rubilizing, que hay una máquina en toda Latinoamérica que permite triturar con un esfuerzo muy impactante y nos permite llevar al hormigón a un material granular, y tenemos estrategia de trabajar con el rubilizing. En Argentina, la avenida Circunvalación, parte de la avenida Circunvalación de la ciudad de Rosario se hizo con la técnica del rubilizing. Podemos reciclar, o sea, en estas obras de Tucumán, la 302, por ejemplo, se utilizó romper en tamaño de losas con pesas que caen, digamos, y que nos generan fracturas de losas de 30 por 30, de 25 por 25. La idea es poder desarrollar, si se va a quedar fisurado el pavimento de hormigón abajo, generar una cantidad de fisuras tal que nos permita disipar la energía de fisuración que se pueden dar en las juntas o en las fisuras transversales de las losas de hormigón. Cuanto más fisura haya, menos actividad va a tener la fisura. Y de esa manera nosotros logramos, digamos, que la fisuración refleja con otras capas intermedias sea menor. De la misma manera, en Chile hemos trabajado después del sismo grande de Chile, en la autopista Vespucio Norte, con alguna de estas estrategias, estabilizando también y con amigos de allá chilenos. Les quiero mostrar una obra en Chile, en el sur chileno. Denme un minutito, por favor. Un minuto, ¿eh?
Bien, vamos a compartir un videíto, lo voy a ir por ahí salteando en alguna parte, pero van a ver lo interesante de la técnica del asfalto espumado o reciclado de otra manera, se puede reciclar con emulsión asfáltica, no necesariamente tenemos que tener la tecnología del asfalto espumado, pero ver que en muchas rutas de nuestros países reciclar, poner un tratamiento superficial, hacer una carpeta es una muy buena opción en donde participa la tecnología en frío, emulsiones o asfalto espumado. W20 Ancud Quetalmahue Huabún, adjudicado a nuestra empresa, la constructora de pavimentos asfálticos Vitumix S.A., poseía inicialmente diversas soluciones de calzada en una longitud de 18 kilómetros. Estas soluciones de calzada, analizada la solución que el proyecto contemplaba entre los kilómetros 3.860 al kilómetro 5.500, se planteó a la Dirección de Vialidad la opción de ejecutar algunos cambios que consideraran mejoras al proyecto, dejando de lado el bacheo profundo con DTS. Esto por las siguientes hipótesis. Primero, la plataforma existente se encontraba consolidada, por lo que no era necesario sustituirla y colocar materiales nuevos. 2. Porque al realizar las excavaciones para ejecutar el mejoramiento, no teníamos la certeza y seguridad de encontrarnos con un estrato firme que nos permitiera consolidar el nuevo material del terraplén, más aún sabiendo que antiguamente en la zona se habían ejecutado embaralados. 3. Porque las deformaciones encontradas solo eran a nivel de base y de carpeta de rodado. Por otro lado, Chiloé es una zona con escasez de áridos gruesos para la confección de bases chancadas al 70%, por lo que realizar una estabilización con asfalto espumado toma gran relevancia debido a que la técnica permite reciclar los materiales existentes en la ruta. La aplicación de esta técnica para nuestro proyecto tiene varias ventajas, dentro de las cuales podemos destacar: reutilizar la misma base granular existente incorporando asfalto espumado. Esto toma mucha importancia en la provincia de Chiloé, considerando la escasez de los áridos en la zona y lo difícil que es conseguir bases que contengan un chancado del 70%. También logramos conseguir una rapidez en la ejecución de las obras de estabilización. Ello debido a que el proceso mismo de estabilización con asfalto espumado otorga un avance efectivo entre 500 a 600 metros lineales por día, avance que no es posible lograr si se ejecutan las partidas originales contempladas en el proyecto. Otra ventaja es que con este proceso de estabilización con asfalto espumado se obtiene una mejora considerable en la capacidad de soporte del material sometido a este mismo proceso. Para este contrato en particular, los costos involucrados en la aplicación de la técnica del espumado son equivalentes a la sumatoria del costo de las partidas de excavación, retiro a botadero, base estabilizada y terraplén. También es importante considerar que existe un ahorro significativo que se genera por la disminución del tiempo de ejecución de las partidas en este mismo contrato. Bueno, a mis espaldas tengo la recicladora Virgen 2400, la cual es una máquina que se conecta en un tren. Este tren es un tren que se compone por un camión aljibe adelante. Luego este está conectado con un camión de asfalto, o bien sea 24 o sea 14. Y luego de esto viene la recicladora, todo esto conectado a través de lanza. Las principales características de esta máquina es la estabilización a través de cal, a través de cemento, y su principal aplicación es el asfalto espumado.
Este asfalto espumado se logra a través de la reacción química entre el asfalto en caliente y el agua, la cual permite una inestabilidad química produciendo una expansión en el asfalto, aglomerando los finos. Bueno, la máquina para hacer este proceso tiene un tambor el cual cuenta con 184 puntas. Estas puntas son diamantadas con tungsteno. Eso significa que es uno de los materiales más duros que encontramos en la naturaleza. Es una máquina alemana importada por nuestra empresa, de las cuales puedo mencionar que hay nada más que 5 en Chile. Esta máquina viene a cubrir, digamos, las necesidades medioambientales que presenta la construcción vial de reciclar una carpeta asfáltica existente. Digo medioambientales porque esto nos permite el ahorro, digamos, en combustible, en viajes camión, etcétera. Además de esto nos permite reutilizar el asfalto que ya cumplió su vida útil luego de 25 años de uso. La máquina tritura el material, lo homogeniza con el cemento hidráulico y sucede una reacción química, la cual consiste en que al juntarse el agua con el asfalto en caliente, el asfalto sufre una inestabilidad química que hace que este se expanda, y al expandirse y al contraerse, este aglomere los finos. Esto actúa a nivel de las partículas y crea un esqueleto mineral. Este esqueleto mineral produce que una base estabilizada tenga un mucho mayor módulo, o para que se entienda, una mucho mayor resistencia al paso de los vehículos y a las cargas dinámicas que esto ejerce. Mi nombre es Francisco García Inter, soy el jefe de laboratorio de autocontrol Bitumec S.A. en el contrato de conservación periódica de la ruta W20 Ancuque-Talmahue-Huaún. El asfalto espumado se logra mediante un proceso en el cual se inyecta una pequeña cantidad de agua fría y aire comprimido a una masa de asfalto en caliente, dentro de una cámara de expansión, generando espontáneamente espuma. Los controles que aplicaremos para el asfalto espumado son: productos del material estabilizado in situ, control de compactación en terreno al 98% de la densidad máxima compactada seca, extracción del material estabilizado para la confección de las briquetas marcha, ensayo ITS, ensayo TSR. Estos controles son los que están contemplados en el manual de carreteras volumen 8 y volumen 5. Mi nombre es Carlos Vargas, soy laboratorista vial clase B y mi función en esta obra es liderar los controles que se necesitan efectuar para el adecuado control de la mezcla asfáltica reciclada y estabilizada con asfalto espumado. En terreno, al inicio de la jornada, debemos muestrear todos los camiones que lleguen con cemento asfáltico, de acuerdo a las especificaciones del Laboratorio Nacional de Vialidad. Luego de eso, el siguiente control es controlar la cantidad de cemento que debemos incorporar como filler a esta misma. Eso lo hacemos a través de bandejas de control de riego. Luego de agregado este cemento y al iniciar la faena ya con la máquina recicladora en funcionamiento, debemos efectuar el control de la densidad máxima compactada seca o productos modificados. Esto obtenemos una muestra desde atrás de la recicladora y efectuamos el ensayo a pie de obra. Debemos obtener una muestra de terreno para efectuar en el laboratorio las briquetas Marshall especificadas para el control del ITS, el índice de tracción indirecta.
Una vez terminado el reperfilado y compactado del material, acción que se lleva a cabo por la motoniveladora y el rodillo de suelos. Se procede a controlar la compactación del material con ayuda del densímetro nuclear. El requisito de compactación, según lo indicado en el manual de carreteras, corresponde a un 98% de la densidad máxima compactada seca del material. Una vez asegurada la compactación, según el requisito técnico, se procede a la protección por medio de la aplicación de un riego de liga. Posterior a ello, se construye la carpeta de rodado, la que en este proyecto corresponde a un doble tratamiento superficial. Una vez procesado el material, topografía nos da a nosotros las cotas de proyecto que necesitamos, que nos marca mediante un estacado, y una motoniveladora a nosotros nos entrega la superficie que queremos dejar de acuerdo a lo que topografía nos indica. Una vez terminado el proceso de la motoniveladora, la compacidad se la damos con un rodillo de suelos que nos va a lograr dar la compactación al material que queremos, a lo cual el laboratorio más tarde nos indicará si estamos en las condiciones óptimas de la compactación del terreno mismo. Una vez terminado el proceso de compactación y que el laboratorio nos da la aprobación de que estamos en condiciones de material ya en sus mejores condiciones, le colocamos a este una capa de protección que consiste en un tratamiento superficial doble, el cual nos va a proteger nuestro material reciclado. El impacto al medio ambiente no se genera debido a que no estamos usando pozos en préstito y ocupando dentro de la región. Es decir, cuando digo usar pozos en préstito, significa que no tenemos que buscar un pozo y sacar el material para traerlo a la zona y colocarlo nuevamente en el camino. Es decir, no sacamos un cerro para traerlo a la carretera, dejamos el ambiente tal cual como estaba. Esta tecnología que estamos empleando es nueva aquí en la región de los lagos. Es tan rápido generar este tipo de trabajo que la época estival es muy corta, a lo cual nosotros nos permite desarrollar los trabajos y mejoramiento de estos caminos en un menor tiempo. Por eso la velocidad de la máquina es alta y nos permite tener buenos resultados en menor cantidad de tiempo. Esto nos genera una gran ventaja para la región de los lagos. Comprobamos que este tipo de trabajo sí es desarrollable dentro de la región. Inicial, en donde hemos reforzado tener absolutamente legales éxitos. Bien, la idea de ilustrar un poquito distintos aspectos de laboratorio, de obra, vimos un tratamiento superficial doble,
una cosa interesante que se puede hacer con emulsión. Temas que, tratamientos superficiales, vamos a verlos en mezclas en frío, cómo se diseñan. Estábamos viendo nada más que materiales, la emulsión, y en este caso el asfalto espumado como una muy buena alternativa. En cuanto a asfaltos modificados, me quedó decirles que el uso de los asfaltos modificados, o repetirles, estamos trabajando mucho para que se realicen en las propias plantas asfálticas. A los amigos venezolanos, estamos trabajando en Maracaibo, digamos, con una planta de asfalto caucho. A pesar de las difíciles condiciones en que está el país, digamos, hay inversiones también relacionadas con la mejora en un país donde lo que uno observa que el petróleo y la pavimentación fueron como que se podían siempre hacer porque era todo económico en cuanto a materia prima, pero sin embargo hay, por ejemplo, la planta esa Macensa de modificación de asfalto modificado, se ha importado, ya está en Maracaibo instalada, y estamos también con bastantes expectativas de hacer asfalto caucho en esa zona. Así que también, digamos, todos los países, digamos, el mundo de la vialidad es un mundo muy cercano, donde todos tenemos más o menos las mismas problemáticas. Hay países que tienen mucha escasez de árido, mucha escasez de asfalto, pero lo importante es que la ingeniería, este ingenio de llevar adelante las obras con las dificultades que haya, hace que tengamos problemáticas muy similares en toda la región. El uso de los asfaltos modificados es algo que vamos a ver en casi todas las mezclas como una cosa posible. Nos falta ver todo lo que son agregados y cómo diseñar la composición de esa mezcla entre agregado y asfalto, pero sí hemos conocido los asfaltos, digamos, estas tres clases para ver qué es el asfalto, cómo se lo caracteriza, cuál es el máximo umbral hoy del conocimiento en cuanto al asfalto y en cuanto a las emulsiones, y también cómo se la fabrican a las emulsiones, porque tanto el asfalto modificado como la emulsión es un trabajo típico que cualquiera que tenga un poco de capital puede transformarlo en una pyme para producir asfalto modificado y emulsiones, o en una empresa constructora trabajar con la incorporación en la línea de producción de los asfaltos modificados. Evidentemente nosotros vemos que hace mucha falta medir las cosas, hace falta, para conocer los materiales, hace falta medirlos, hace falta tener laboratorios equipados. Digamos, nadie puede trabajar en mezclas asfálticas si no hay un buen laboratorio en la planta, y en lo que se requiere para asfaltos necesitamos el viscosímetro rotacional en el laboratorio de la planta. Ese es el equipo más sofisticado que va a existir en cuanto a asfaltos. ¿Por qué? Porque nos permite clasificar por viscosidad. Si viene una partida a 60 grados, en un ratito tenemos la viscosidad 60. Y no necesitamos tener penetración, punto de ablandamiento, esos ensayos no, lo importante es la viscosidad, y en los asfaltos modificados sumar la recuperación elástica por torsión en obra también. Entonces, en esas condiciones, después trabajar bien la oficina de calidad con el plantista y con el equipo de trabajo en obra. Y una de las cosas que vamos a ver cuando veamos mezclas asfálticas es que el autocontrol de calidad, la oficina de control de calidad, no pueden trabajar por mediciones individuales. Es necesario generar gráficas de control, trabajar con criterios estadísticos en el control de calidad. Para trabajar con criterios estadísticos, en mezclas vamos a ver qué son lotes de producción, los lotes de la planta, y lotes de obra, que son los lotes de la mezcla colocada. Ahí Vialidad Nacional, en las nuevas especificaciones que las vamos a compartir, hay una actualización que no está en vigencia del 2019, vamos a ver cómo es el control de calidad y qué es hacer una gráfica de control. Esas gráficas de control nos lleva a que nadie nos puede paralizar la obra por un valor más bajo o más alto, sino que hay que ver las medias móviles que se producen al menos en un mes. Para tener gráficas de control hacen falta de sacar las desviaciones estándar
que hay mes a mes en el proceso de producción. Y nosotros muchas veces medimos en la obra, medimos, y seguimos midiendo valores individuales. Y el valor individual no dice nada. Nadie puede hacer control de calidad con valores individuales, ni la inspección ni el autocontrol de calidad en nuestra propia empresa. Y el centro es el autocontrol de calidad, digamos. Si yo tuviera que decir qué es lo más importante, el autocontrol de calidad en la empresa, porque esa empresa produce más barato, tarda menos, es más confiable en las licitaciones, o sea, tener una buena oficina de calidad, una buena articulación, no tenerle miedo a que las cosas den mal, a informar en el momento apropiado y a estar seguro de lo que se mide, y a utilizar criterios estadísticos en esas gráficas de control, nos va a dar las medias móviles del tamiz número 4, de la granulometría de cinta, del contenido de asfalto, de las dispersiones de densidad. Hay en el pliego cuáles son los parámetros que se deben regular observando cómo varía esa variable a lo largo del tiempo. Y eso es lo que nosotros queremos ver cuando diseñemos mezclas, también cómo las controlamos. Les he mandado un pequeño cuestionario, me falta enviarles ahora a la listita de mail este video y otro más que vimos. Y tienen ese cuestionario que son preguntas, digamos, no es nada del otro mundo, son preguntas de lo que vimos. Si tienen, los que están cursando la maestría, entiendo que es obligatorio hacerlo, los que no, entiendo que es una opción, no sé cómo lo manejarán, pero le pusimos un plazo de 15 días hasta el viernes que viene, no, el otro viernes, el 27. Después ahí creo que siguen con materiales 2, con Maximiliano Segerer, que da toda la parte de cementos, una persona muy, muy capaz en esos temas, ahí oriundo de Mendoza, y después arrancamos, entiendo, con materiales 3. Así que bueno, dejamos acá ya. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? Dos cositas nomás, si me deja compartir. Sí, por favor. Resulta que el trabajo que estaba viendo al último, en la ruta 312, que es paralela a la 303, en la que se hizo el trabajo ese que comentaba, se utilizó la recicladora. Pero es porque por allí uno está en el lugar indicado y justo con las personas que toman decisiones. Principalmente porque el gran problema que yo tenía era los bloques que vos sacás de asfalto, ¿qué hace? Y si te sirven, entonces he empezado a hacer una operación con motoniveladora, para romper el asfalto y disgregarlo en bloque. Inmediatamente, como estaban haciendo cerca de la ruta esa, sacaban el asfalto y lo iban y lo tiraban en otro lado. Y hoy, como tenemos los ingenieros otra mentalidad con respecto al medio ambiente, le digo yo, ¿por qué no usamos una recicladora? Porque ese trabajo yo estoy haciendo en forma manual. O sea, ponía el escarificador de la motoniveladora, lo rompía en bloque y directamente lo levantaba lo que era la base. O sea, todo muy rudimentario. Pasan un mes y ¿qué pasa? En los últimos 5 kilómetros, perdón, últimos 10 kilómetros utilizan la recicladora. Es perfecto. Ahora, si yo hubiera sabido la parte esta de la incorporación del trabajo que han hecho en Chile, capaz que hacía alguna cosa, pero había una cuestión, lo que vos ha hecho, sobre el tema de lo agregado en distintas zonas. Ahí el problema de donde estoy yo es el problema del agregado. Traer material de base es una enormidad de guita. O sea, económicamente no es bueno. El tema del binder del material del agregado para los tratamientos superficiales, básicamente
es otra historia, porque te necesita, como bueno, se ha planteado o lo que ya hacen este tipo de asfalto, tiene que tener ciertas características el agregado para poder ser utilizado como tratamiento, ¿no es cierto? ¿En qué se llega a eso? Que a veces para hacer el tratamiento superficial se lo tiene que comprar por medio de convenio, por medio de distintas cosas. O sea, creo que lo que se ha planteado, lo que has planteado vos, no es el estudio ni el planteo de una persona, sino porque lo que yo hacía era una cosa muy individual y no había un análisis global de toda la situación, no había un centro de informaciones donde había que decir, che, mira, necesitamos, ¿por qué utilizar este equipo? ¿Por qué hacer este tipo de carpeta? ¿En qué terminó la historia? Se hizo el reciclado y ¿qué se puso arriba? Carpeta de mezcla asfáltica. ¿A qué significa? Que hicimos un trabajo que podría haber sido más, o sea, un complemento si hiciéramos algo más estudiado. No hacemos, creo que eso va más allá, porque hay mucho, acá somos países de Latinoamérica, que somos tercermundistas, y siempre hacemos la heroína de cada uno de los profesionales. Y así como vos planteás de que hay distintas cosas que están haciendo distintos países, creo que nosotros, por eso te digo, es una situación individual, ha llevado a que usen un equipo y que le abra una posibilidad a otras cosas. Cuando vos has hablado de la 302, esa 302 ya va a cumplir casi 15 años. ¿Cuál es la situación? En algunos sectores donde los bloques no fueron rotos, ahí se está produciendo el bache o el reflejo de los bloques, que bueno, que hay que sacarlo, repararlo y nada más. Pero sí, es animarse a hacer otra cosa. Entiendo lo que decís. Yo ahí en Vialidad Provincia de Tucumán ha tenido, o sea, tiene un nivel de profesionales que conocemos de excelencia. Sin embargo, hay veces que las cosas no pasa por la articulación del recurso humano y del proyecto, ¿no? Y de los tiempos políticos. También me acuerdo que hace unos 8 o 10 años atrás habían hecho un programa de fortalecimiento en recursos humanos que incorporaron gran cantidad de profesionales jóvenes, digamos, a lo que es la familia vial, digamos, las vialidades. Se trabaja mucho con el concepto de familia vial y me parece interesante la acción de los gremios en la vialidad, y creo que ese orgullo de pertenecer me parece muy importante. Lo que yo veo es que en las innovaciones tecnológicas me parece que hace falta que nosotros como técnicos hagamos valer nuestros criterios técnicos sobre ese avasallamiento que la política tiene sobre lo técnico, y nosotros no pongamos los parates de decir, bueno, mirá que hay que tomarse un tiempo de diseño, que antes de probar hay que diseñar, que hay estrategias, que hay recursos, que hay laboratorios equipados. Hoy Vialidad Nacional tiene 6 zonas con una compra de equipamiento muy importante a nivel de laboratorio que no existía. O sea, creo que tenemos que desde la ingeniería ser conscientes de todos estos avances que se van dando y que después parece que se retrocede como el cangrejo 4 pasos, mantenerlos activos, digamos, y no hacer una obra si no está el proyecto hecho, y ver las innovaciones tecnológicas, modernizar los pliegos de especificaciones. Digamos, yo recuerdo que en Tucumán la disponibilidad de áridos era un problema, habría que traer basalto de Cruzucuatiá o había que traer algo de Catamarca, digamos, creo que hay muchas cosas para estudiar para que no haya un incremento de costos, digamos. Yo lo que digo es que esto que vemos acá y lo que quiero mostrar
no es un área teórica, porque nosotros en la universidad, si bien buscamos avanzar en los conceptos teóricos, articulamos mucho con las empresas y con las vialidades, aunque las realidades sean distintas, aunque te dé más dolor de cabeza hablar a lo mejor con alguien que no está dispuesto a ciertas cosas, pero a nosotros en la universidad, para mí es una obligación articular con las reparticiones viales o con las empresas constructoras, porque hay que buscarle la vuelta. Y gran parte de lo que uno crece profesionalmente es de la experiencia de obra. Ustedes en Tucumán tienen gente a nivel de agregados, el geólogo Baloy, digamos, gente pero de una experiencia, de unos saberes. La Universidad de Tucumán, la Tecnológica de Tucumán son universidades prestigiosísimas, digamos, y creo que ese recurso tiene que estar mezclado con el sector productivo. Entonces, estas cosas que uno ve acá y uno dice qué es lo que está pasando, digamos, creo que se puede articular perfectamente. Así que bueno. Otra cosita, quería saber los videos de las clases estas, que se los sube alguien o... Sí, Edgar, se vinculan con Edgardo Espinosa, no sé si Edgardo está en la sala, me parece que no. La maestría guarda estos videos, yo no los guardé en mi máquina, los guarda la maestría. Así que se lo piden a ellos y se los pasan, están los videos, el material me falta mandarle 2 cositas más que quedaron, y se los mando entre hoy y mañana. Y cualquier cosita tienen mi WhatsApp ahí y seguimos hablando. Un gusto en conocerlos, y espero que haya sido de utilidad la cosa. Que anden bien todos. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta mañana. Buen fin de semana, Gerardo. Hasta luego, gracias. Chao.